Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Es un gusto enorme poder compartir con ustedes este día para la sesión 2. Estamos tratando de aplicar una nueva estrategia. La semana pasada estuvimos capturando la atención de ustedes. No hubo una presentación de PowerPoint. Hoy lo vamos a hacer a través de otro proceso en donde ustedes están accediendo en este momento a un Meet. Estamos haciendo un streaming en vivo. Y pues me gustaría compartir esta segunda sesión desde estas diversas maneras de generar intervenciones metodológicas que faciliten un aprendizaje significativo y de carácter reflexivo. Pues bueno, en virtud de ello vamos a trabajar la clase de hoy. Hoy vamos a estar compartiendo de manera muy explícita la unidad 2 y en el devenir de la unidad 2 vamos a estar trabajando con una temática muy interesante que me permito presentarla. ¿De qué se trata? Pues bueno, estamos hablando prácticamente de todos los componentes que le van a dar a la atención educativa para la diversidad una nueva dinámica de intervención en el aula, ¿no? Vamos a hablar precisamente de los objetivos, vamos a plantear un poco los objetivos que perseguimos en esta sesión. La verdad es que queremos que usted tenga la capacidad de estar muy consciente que la diversidad es una percepción social que le estamos viviendo desde muchas ópticas. Diversidad en lo social, diversidad en lo económico, diversidad en lo psicológico, diversidad en la administración y bueno, la educación no se va a salvar, ¿no? Entonces queremos que desde la óptica educativa usted sea capaz de realizar adecuaciones curriculares pertinentes que permitan utilizar estrategias didácticas que fomenten una condición de inclusividad. Y para ello, pues, vamos a tratar de exhortarles a que ustedes logren hacer trabajos colaborativos, que impulsen un compromiso por la atención a la diversidad con los estudiantes de educación parvularia y estar conscientes cuáles son los cambios que están teniendo estas nuevas generaciones de niños, de niñas que están llegando a las aulas de las guarderías, de los kinder, de todo este sistema educativo PAI2 que conforma la educación parvularia. La agenda pedagógica con la que nos estaremos dirigiendo esta jornada es básicamente explorar el conocimiento previo por parte de ustedes. Es interesante, pues, porque aun y cuando hoy, siendo viernes 6 de junio del año en curso 2025, pues seguimos teniendo situaciones de no inclusividad en el entorno educativo. Entonces necesitamos conocer un poco de qué va esta cuestión. Vamos a hacer una introducción metodológica del tema, estableciendo lo que ya vimos con anterioridad, objetivos, indicadores de logros. Vamos a tratar de desarrollar la clase desde lo teórico y lo práctico desde la actividad de indicador de logros. Vamos a trabajar con preguntas y respuestas. Estas las vamos a estar trabajando a través del chat que se habilita en este canal de YouTube, el cual no está de más invitarles a que se puedan suscribir y seguir este canal en el cual estamos compartiendo diversas formas de conferencias, diversas formas de conocimiento a través de intervenciones, webinars. Es muy interesante todo el componente académico que estamos compartiendo en este canal. Recuerdo, me permito recordarles que este canal no monetiza, así que no hay ningún inconveniente. Y por último, hacemos una retroalimentación del contenido y cerramos la clase. ¿De qué vamos a hablar ahora? La unidad 2 se titula Hacia una práctica docente inclusiva. Este es un nombre muy particular porque busca que usted genere desde su labor profesional prácticas docentes inclusivas. Es decir, tener conciencia. Lo hablaba con el grupo de miércoles sobre, tengo en esta asignatura, tengo dos grupos. El día miércoles creo que estoy con el grupo 3 y con ustedes hoy viernes con el grupo 5. Entonces, ¿qué es una concepción de inclusión en el entorno de cada uno de nosotros? Y pues bueno, esto es bien interesante porque las personas como tal tenemos diversas formas de entender, de comprender los espectros sociales. Y a partir de eso, en educación, ¿qué queremos?
diversidad curricular, entender los diferentes tipos de adecuaciones curriculares que existen en la atención educativa inclusiva, qué es la educación diversificada y, por último, qué adecuaciones podemos hacer los docentes en las formas de intervenir generando conocimiento. Y para ello, vamos a hablar de qué es diversificación curricular. Una forma de entender la diversificación curricular es verla desde esta óptica de la atención educativa. Y es que es adaptar y flexibilizar la clase que yo estoy impartiendo. ¿Por qué tengo que adaptarla y flexibilizarla? Porque tengo una diversidad de grupos de estudiantes que aprenden de maneras diferentes, que tienen necesidades educativas diferentes, que tienen intereses y ritmos de aprendizaje diferentes. Esto me permite pensar en qué es la diversidad curricular desde la atención educativa inclusiva. Esto lo recalcamos porque probablemente tengamos en el aula estudiantes que no tengan esta capacidad de ver, que padezcan de ceguera, que tengan esta dificultad o esta limitación auditiva. Estamos hablando de sordera. Hay otro tipo de situaciones en complejidades de aprendizaje, por ejemplo, el espectro autismo, o una persona con síndrome Down. ¿Cómo entendemos el sistema educativo para poder superar estas barreras de aprendizaje o estas situaciones de vulnerabilidad? Para ello, no estoy seguro si fue este grupo no, creo que fue el grupo del miércoles. Yo hablaba sobre estos temas de inclusión. Fíjense que esto es bien preocupante lo que yo digo, pero que realmente responde al nuevo escenario. Cuando uno de docente tenía un estudiante con limitaciones de visión, era complejo porque la universidad no me daba material en braille. No me lo daba. Era muy difícil porque no lo tenía. Y mandar a hacer esta transcripción de braille de un libro normal a un libro braille, por llamarlo de alguna forma. No sé si el término normal estoy tratando de ser lo más sensible posible para no dañar susceptibilidades. Pero era un cohete porque las universidades o no sabían cómo hacerlo o no tenían la gana de hacerlo. Fíjense qué interesante. Sin embargo, hoy, por ejemplo, yo pongo de tarea, vean esta película en Netflix, por ejemplo, ¿no? Decir, ¿no? Pensando en que la mayoría de mis estudiantes tienen Netflix. Créanlo o no, hay cierto tipo de películas y de series que tienen audios especiales que van describiendo lo que va ocurriendo para que una persona que tiene ceguera pueda entender qué es lo que está pasando. Eso es importante. O sea, la tecnología está desplazando la mano de obra docente. Entonces yo decía, bueno, esto tiene que preocuparnos porque esta es una invitación a que docente que no se actualice en términos tecnológicos es un docente que prácticamente se va a ver desplazado. Ya hay software y tablets, ya hay tablets con software que tienen estos programas educativos especiales de formación que a una persona con espectro autismo le pueden enseñar los números, las letras, los colores, sin necesidad de un profesor. O sea, el niño puede autoeducarse con el uso de estas herramientas tecnológicas. Entonces, ¿de qué va el tema de inclusión cuando ahora tengo tecnologías de inteligencia artificial que pueden desplazarme? Y un estudiante me pregunta, ¿y usted qué piensa? Entonces yo le dije, mira, más allá de darte una respuesta personal, te invito, googléame, lee mi artículo. Hay un artículo muy importante que escribo sobre el uso de las inteligencias artificiales en los entornos universitarios y hay una entrevista que un importante medio de comunicación nos hace para poder abordar este tipo de cosas en donde doy una respuesta más concreta. Pero cuando pensamos precisamente en diversidad lo que nos aparece es, bueno, entonces pensemos qué es la diversidad curricular desde la perspectiva de la educación inclusiva. Lo hemos dicho, son las maneras en cómo yo voy a modificar la estructura de mi clase para romper barreras de aprendizaje. Pero en el enfoque de parvularia estoy pensando en diversidad desde un enfoque pedagógico en el que reconozco, entiendo, comprendo y valoro que las personas aprenden de manera diferente. O sea, para mí, una persona con una dificultad en este entorno, no sé, una limitación física, si lo quieren decir así, que luego los especialistas dicen que no son limitaciones,
Pero bueno, estoy tratando de ser muy general en ello. Digo, pues es una oportunidad también para darme cuenta que el mundo no gira a través de la concepción que yo creo, sino que hay muchas personas en donde, por ejemplo, lo pongo desde este punto de vista, a lo mejor para alguien decir, ay, otra vez hot cakes con jugo de naranja para el desayuno, pero habrá alguien que no ha comido nada y que dice, no, pues hot cakes, comida de ricos. Entonces, las diversidades de pensamiento también pueden presentar una gran cantidad de situaciones problematizadoras en el aula, y estas son oportunidades para que el docente pueda enriquecer el proceso educativo. Por lo tanto, no se trata solamente de diseñar un currículo distinto para cada estudiante. Se trata de crear oportunidades diferentes desde la manera en cómo doy la clase. ¿Qué va a permitir esto? Pues bueno, lo más importante que va a permitir es que todo el conglomerado de mis estudiantes puedan participar, progresar en la forma en cómo aprenden y aprender juntos, con los apoyos necesarios que da el docente, pero que el docente también se ve apoyado por una institución educativa. Yo tuve a 2 estudiantes en una licenciatura en educación hace muchos años, que fui profesor de una licenciatura en una universidad en Centroamérica, y recuerdo que estos 2 estudiantes tenían incapacidad, perdón, no podían hablar, o sea, tenían, no, eran, llamémoslo vulgarmente, eran mudos, pues, o sea, tenían dificultades para poder comunicarse, ¿no? Pero yo tenía otro problema, yo no podía o no conozco el lenguaje de señas de ellos. Yo estaba como, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, lo hacemos escrito, o sea, dime qué es lo que necesitas, y ya yo les escribía hasta que la universidad me mandó a un intérprete, que por cierto, esa compañera terminó siendo, era una compañera mía de la juventud en la universidad, y ella me sirvió de intérprete. Entonces entiendo que una diversidad curricular es esta estrategia metodológica que como profesor yo empleo para superar las barreras y las dificultades en el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje, pero pensando o promoviendo que sea una educación justa, integral, en donde todas y todos puedan participar, ¿no? Entonces, ahora ya sé que es diversidad curricular desde la óptica conceptual, desde esta interpretación teórica, pero ¿qué objetivos persigue? Número 1, una diversidad curricular para la atención educativa busca garantizar la equidad educativa. ¿Y qué es la equidad educativa? Brindar igualdad de oportunidades para el aprendizaje para todas y todos. ¿Qué más? Bueno, hay que favorecer la participación de todas y todos. No hay que excluir a nadie en el aula, no hay que excluir a nadie. Y esto es algo que yo lo planteo mucho. O sea, al final, nosotros en el aula damos contenidos. O sea, no estamos para pelearnos con estudiantes. O sea, cada estudiante refleja lo que es en el hogar, o también, bueno, entender que todos pasamos por estas etapas, y la niñez, la infancia, la adolescencia, bueno, son situaciones que vamos, perdón, como que, las disculpas, como que algo me dio alergia. Entonces, estamos tratando de adaptar, que todos participen, pero estamos tratando de adaptar las clases para que nadie se sienta excluido, ¿no? Entonces, por eso buscamos promover un desarrollo integral, buscamos, como lo he dicho infinidad de veces, reducir las barreras de aprendizaje y favorecer la participación plena de todos y de todas sin exclusiones. ¿Por qué es importante la diversidad curricular en educación parvularia? Bueno, es importante porque buscamos garantizar la equidad educativa. ¿Y cómo garantizamos una equidad educativa? Sencillamente brindando oportunidades de igualdad para el aprendizaje para nuestros estudiantes. ¿Cómo lo logramos? Favoreciendo la participación de todos, adaptamos un currículo a las necesidades del grupo, promovemos un desarrollo integral desde todas sus dimensiones. Y cuando hablamos de dimensiones, hablamos de las dimensiones cognitivas, de las sociales, de las afectivas, de las motoras y las comunicativas. Como lo hemos dicho reiteradamente, y esto es algo que lo quiero dejar sembrado en el cerebro de ustedes, creemos desde la equidad educativa, desde la atención a la atención diversa, desde la educación que sirve para responder a las diversas necesidades de aprendizaje, reducir barreras que impidan el aprendizaje. ¿Por qué?
porque necesitamos descubrir cómo aplicar la diversidad curricular en educación. Para ello, hemos tratado de explicarlo de la manera más simple y les hemos compartido un pequeño cuadro que lo están percibiendo en pantalla. Esta es una de las ventajas maravillosas de cuando hacemos las clases así, porque estamos trabajando con videos que ustedes los pueden ver cuando ustedes los necesiten, y cuando hablamos de aplicar diversidad curricular en educación parvularia, estamos hablando de crear diseño de actividades, adaptaciones curriculares, trabajos colaborativos, evaluaciones inclusivas y ambientes de aprendizaje diversos. ¿Por qué? Porque más allá de todas estas limitantes que a veces tenemos las personas, lo cierto es que todos tenemos derecho de aprender y de acceder a un sistema educativo que sea inclusivo, que sea incluyente, ¿no? Luego, a veces en el afán, los especialistas de querer aparentar que saben más que otros, hasta el utilizar palabras como, yo recuerdo algo que lo tengo muy presente. Antes había una licenciatura que se llamaba Licenciatura en Educación Especial. Y ya luego salen los sabelotodos, no, es que no es una educación especial. Y bueno, yo digo, más allá de cómo se llame la carrera, lo que yo necesito es aprender estrategias para poder volver la educación un acto incluyente. Pero insisto, a veces hasta en estos escenarios de la intelectualidad parece que minimizar la opinión del otro te hace ver más grande. Pero bueno, esa es cuestión que ustedes como profesores tienen que ir entendiendo lo importante de aplicar la educación con este sentido de humildad, ¿no? Muy al estilo de Paulo Freire, una educación para el pueblo. Y para eso hacemos actividades con diferentes niveles de complejidad, hacemos adaptaciones curriculares significativas y no significativas. En la tabla pueden ver las diferencias de cada una de ellas. Los trabajos colaborativos, yo creo que hoy más que nunca necesitamos enseñarle a nuestros estudiantes a aprender a resolver los problemas de la realidad social. O sea, necesitamos enseñarles a ser más resilientes, a ser más activos en la resolución de sus problemas y no ahogarse en un mar de penas escondidas detrás del llanto, ¿no? Sino decirle a los niños desde muy infantes, desde muy jóvenes, esta es la forma de resolver este tipo de problemas, darles un enfoque integral de lo que es la sociedad actual, y pues para ello creamos diversos ambientes de aprendizaje. Habiendo dicho esto, en resumen, lo que queremos decir en el desarrollo de esta temática es que la diversidad curricular, sí o sí, es un requisito para la inclusión educativa en el escenario parvularia. No se trata de hacer excepciones, es todo lo contrario. Queremos crear desde el principio de nuestra labor docente un currículo abierto, un currículo que sea flexible y que sea consciente de las diferencias que hay entre estudiantes. Aplicar esto que implica un compromiso pedagógico, no solo del docente, sino también de la institución, un compromiso ético y humano, porque luego también ocurre que el padre de familia, la madre de familia, desde su irresponsabilidad, quiere culpar a la institución educativa, y en este caso, como no se puede culpar a la institución, sino que a la persona, culpa al docente. Cuando siempre lo vamos a decir, los estudiantes tienen una primera institución que educa y esa se llama el hogar. Ahora, si en el hogar se permiten ciertas malcriadezas o ciertas ausencias de valores, no significa que los profesores tengamos que aguantar ese tipo de malcriadezas o de faltas de respeto. ¿Por qué? Porque para eso es la atención a la diversidad, para que los estudiantes puedan aprender dentro de un entorno de respeto, dentro de un entorno participativo y de igualdades sociales. Por lo tanto, somos empleados de un sistema educativo, no somos empleados de padres o madres de familia. Esto hay que delimitarlo muy bien, porque al fin y al cabo, el hecho educativo es ese, ¿no? O sea, yo tengo bien claro, a mí no me interesa hacer amistad con mis estudiantes, me interesa dar el contenido, generar procesos de aprendizaje significativo, evaluarlos de manera consciente, equitativa e imparcial, y hacer una labor profesional, ¿no? Desde la ética y desde el respeto. ¿Por qué? Porque, bueno, es precisamente para eso, para lo que se reciben asignaturas como ética profesional, en este caso, atención a la diversidad desde la inclusión educativa, bases para el análisis psicopedagógico,
porque tenemos que captar la idea, tenemos que quedarnos con la idea que el mundo está cambiando. O sea, el mundo está cambiando desde los programas de televisión. Ya la gente no mira televisión, la gente mira series a través de las plataformas diversas, no voy a decir nombres. La gente, fíjense qué interesante, la gente está muy molesta cuando usted hace un análisis de la sociedad porque dice, ¿cómo es posible que ahora yo ya no puedo mandarle lo que yo puedo mandarle al estudiar a mi hijo en la lonchera, ¿no? Con el tema de las loncheras saludables. Entonces, dice, es mucho más caro comprar fruta que comprar un gansito y un Boing para que el niño se alimente, pero pues sí, pero es que eso no es alimento, ¿no? O sea, hay que entender que el mundo no es como nosotros queremos que sea. Y la gente lo hace porque no quiere tomarse el tiempo de levantarse temprano, de preparar en un tupper fruta, de preparar algún alimento saludable, verdura cocida, de ponerle su termito de agua o de jugo natural al infante, sino que lo resolvías en la tienda, ¿no? Con un paquete de galletas, un juguito o un refresco y pues hasta unos chetos, ¿no? Qué sé yo, alguna fritura, pero eso no era alimento. Entonces dices tú, es que el hecho educativo es más complejo. El hecho educativo es formar desde las bases. Y para eso es que necesitamos un currículo abierto en donde padres, madres, institución educativa, pues hagamos un trabajo en conjunto, ¿no? ¿Hay diferentes tipos de adecuaciones curriculares en educación parvularia? Sí, sí las hay. ¿Cuáles son? Bueno, como lo hemos dicho, hay que tener claro que estas adecuaciones curriculares o estas modificaciones cambian las diferentes formas en cómo intervengo con mis estudiantes, pero no cambio los objetivos de aprendizaje. Por eso es que para que una clase tenga una perspectiva integral de atención a la diversidad, puedo utilizar materiales en lenguaje braille, con pictogramas, por ejemplo, las escuelas comprometerse a instalar rampas de acceso o mobiliario adaptado. Fíjense que yo tenía por muchos años compañeros en la escuela que no sabían utilizar su mano derecha, sino que eran zurdos. Y para una persona que escribe con la zurda, el no tener ni siquiera un pupitre adecuado para una persona zurda es un problema. Entonces, es interesante. El uso de audífonos, fíjense que esto es bien complejo, por eso yo digo, hay que hacer un llamado a la atención con un tema tecnológico, sobre todo ustedes que están estudiando de manera virtual. Digo que también tiene sus pros y tiene sus contras, porque el hecho de que seamos docentes y que trabajemos en la unidad virtual no significa que virtualmente todo esté bien. También hay cosas que no funcionan bien. Por ejemplo, la ausencia del sentido humanista de una clase presencial. Y esto me hacía pensar, por ejemplo, cuando hablábamos de audífonos, que cómo se nos hizo hincapié, ¿no?, en el aprender una lengua extranjera, en este caso el inglés, y a mí me ocurre algo particularmente muy interesante con el uso de los teléfonos celulares. Hace poco hice una actualización del sistema operativo del teléfono, me pedía que había una actualización pendiente, la hago, y es una actualización que hace alusión a una aplicación que se llama Traductor. Entonces, el teléfono lo que hace es que te puede traducir al español muchos de los idiomas que ni siquiera yo sabía que existían. Entonces hice un ejercicio, puse un canal coreano. Entonces, en la televisión, y activé el traductor con el teléfono, inmediatamente me traducía en el momento, ¿no? Y yo decía, wow, ¿hasta dónde la tecnología está haciendo cosas que el sistema educativo antes hacía a través de los procesos de formación, ¿no? Y esto es bien interesante porque ahí es donde uno se da cuenta que el manejar, el conocer y el tener una interacción directa con estos recursos tecnológicos es fundamental para un hecho educativo de calidad. ¿De qué manera podemos integrar estas adecuaciones en una planeación curricular en educación parvularia? Pues ahí lo podemos ver desde el acceso al currículo, qué modifica, si cambia o no cambia los objetivos del currículo y ejemplos claves, ¿no? O sea, los cambios curriculares no significativos, los significativos, y las actividades o adecuaciones curriculares organizativas y de participación. Creo que este cuadro lo explica en mejor forma, por eso es lo importante de que usted pueda acceder a este video, de que tenga la capacidad de poder verlo varias veces para entender de qué va este tema de la diversidad y de la adecuación curricular
en escenarios inclusivos en educación parvularia. Ahora vamos a hablar de la tarea. La tarea 2 tiene que ver con leer este libro. Este libro se llama Guía para una escuela inclusiva. Ahí están los autores. Yo les voy a pasar esto por el WhatsApp, lógicamente. Entonces usted va a leer el libro completo, ¿no? Sobre la base del libro, luego va un segundo documento. Este documento es una guía de preguntas. La guía de preguntas tiene objetivo de la actividad, tiene instrucciones, o sea, ¿qué vamos a hacer? Ahí planteo 10 preguntas, ahí planteo cómo quiero que argumenten sus respuestas, cómo quiero que hagan el análisis y cómo pido que relacionen lo que han leído con el texto. Hay indicaciones muy claras, insisto, por favor, el que pone los criterios y las pautas de evaluación soy yo. Le ruego, no me diga cómo evaluarlo, por favor, porque ese es trabajo mío como docente. Discúlpeme que se lo tenga que decir, pero es que en el hecho educativo, el profesor no es un profesor bueno porque permite, no, es un profesor que planifica y estructura qué es lo que se va a hacer. Por eso le digo, extienda el pensamiento crítico. Hay una extensión y un formato. Ahí le estoy diciendo qué es lo que espero que tenga como extensión mínima. Por favor, es una tarea la que le estoy pidiendo. Y tiene una fecha de entrega. Y esa hay que respetarla porque yo la plataforma la abro y la cierro y no la estoy tocando. Por eso insisto, a mí no me den problemas, a mí denme propuestas de solución. Porque la educación es eso, ¿no? ¿Cómo afronto la diversidad de problemas en la enseñanza con los pocos recursos que a veces me da el sistema educativo? En el caso del grupo de día viernes, ustedes la tarea la van a entregar el 12 de junio de este año. ¿A qué horas? A las 5 de la tarde, hora Jalisco. ¿A dónde va a subir la tarea? En el espacio de la unidad 2, en la tarea A. Espacio de la unidad 2, tarea A. Ahí va a subir la tarea 2. Yo le estoy dando la guía de preguntas, usted esta guía de preguntas, lógicamente la empieza a resolver en Word, pero cuando termine de responderla, por favor, el documento conviértalo a PDF y titúlelo como tarea 2 y súbalo a donde yo ya le dije. Al final, el documento final de la tarea 2 es un documento en PDF que se titula tarea 2 y va en la unidad 2 en la tarea A. Ahí tiene que ir. ¿De acuerdo? No va en tarea B ni en tarea C porque ahí no lo voy a evaluar. Habiendo dicho esto, básicamente es criterios de evaluación. Estamos hablando de la comprensión del contenido, el pensamiento crítico y reflexivo de un docente. Cómo usted argumenta y es congruente. Estoy leyendo, ojalá que no se estén copiando, porque pues bueno, en ese caso si hay respuestas iguales, entonces había que tomar medidas para este tipo de situaciones, ¿no? De plagio. Conexión con el texto, de qué manera usted está evidenciando la utilización de la información del documento para que usted pueda reflexionar y analizar originalidad y profundidad. Y una presentación con claridad, limpieza y que cumpla las indicaciones de formato y extensión. Espero pues que esta actividad les sea de gran utilidad para enriquecer su compromiso sobre la educación inclusiva y su importancia en la formación de futuros docentes. Mis estimadas y estimados, realmente de esta forma estamos prácticamente llegando al final de la actividad y pues bueno, no me resta más que desearles que tengan una bonita noche. La plataforma ya está habilitada y ya tiene fecha de cierre, así que por favor pues nada más les pido que verifiquen en su grupo de WhatsApp el que ya puedan tener acceso al libro que tienen que leer. Es un documento muy interesante que les va a servir no solamente para una tarea, sino para su vida como profesionistas. Es una guía de trabajo muy importante sobre cómo convertir una escuela en una escuela inclusiva, cómo hacer de tu aula un espacio inclusivo de aprendizaje. Y pues bueno, la guía de preguntas que está muy interesante y que es muy enriquecedora para fomentar un análisis de pensamiento reflexivo con espíritu crítico, como los docentes que estamos formando.
Excelente noche. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Hasta pronto.